tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, que es buena, Señor, tu palabra que es viva, es eficaz, Señor, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestra alma, Señor, quebrantando todo nuestro pecado, quebrantando todo y confrontando todo nuestro interior, Señor. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu, eres tú, Señor, es tu palabra, la cual nos confronta, nos anima, nos edifica, nos exhorta y nos levanta y restaura. Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti, ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Romanos. En esta última sección, recordamos que inicia desde el capítulo 12 hasta el final del libro, en capítulo 16, Pablo ha estado animando, exhortando y aconsejando con cosas prácticas para la vida del creyente. Entonces, dentro de los consejos que Pablo ha estado dando y las exhortaciones prácticas que Pablo ha estado dando acerca de cómo debe ser nuestra vida como creyentes, ha sido en cómo debemos de vivir, cuál debe ser nuestro estilo de vida, también cómo debe ser nuestro comportamiento. Esto lo vemos en capítulo 12. También hemos visto cómo Pablo anima al creyente a cuál debe ser nuestra actitud ante las diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud correcta como creyentes, pero también cuál debe ser nuestra actitud ante nuestros enemigos, ante nuestras autoridades, y también cómo debemos de cumplir con nuestras responsabilidades, nuestros deberes como ciudadanos en este mundo. Y el mayor ejemplo lo tuvimos en nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos en los evangelios que es confrontado, es tentado por los fariseos cuando le preguntan acerca del impuesto al imperio romano. Y Jesús, su respuesta fue, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dando a entender de que el hecho de que vivamos en esta tierra no nos exime de nuestras responsabilidades y de nuestros deberes como ciudadanos en medio de este mundo. Y que todo esto, el cumplir y el vivir correctamente, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, porque es que eso también es. La palabra de Dios nos insta a ser buenos ciudadanos, a pagar nuestros impuestos, a buscar la convivencia con las otras personas indiferentemente de sus puntos de vista y opiniones. Porque el fundamento de la vida del creyente debe ser el amor de Dios, el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Y por lo tanto debemos reflejar ese amor no solamente en nuestra predicación, sino también en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y en nuestras acciones. Y parte de eso es no evadir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Entonces, el discurso político fue la semana anterior, ¿verdad?, acerca de cómo debemos de honrar a nuestras autoridades, cómo es que debemos de honrar también a los demás ciudadanos, a las otras personas, y buscar también cómo poder reflejar al Señor en cada una de estas áreas. Pero en esta misma línea, Pablo ahora en el capítulo 14 va a comenzar a enfocarse en consejos prácticos para la convivencia de la iglesia. Porque sí, a veces pensamos que las situaciones adversas y que a veces generan discusión son solamente afuera, pero dentro del cuerpo de Cristo también existen situaciones de opiniones que pueden traer confusión, que pueden traer división dentro de la iglesia. Entonces Pablo va a abordar estos temas de una manera, va a poner dos ejemplos muy prácticos, pero que podemos aplicarlos en diferentes áreas en nuestra vida. Así que parte de esto
el enfoque de Pablo al hablar acerca de la convivencia de la iglesia es buscar la unidad, que haya un mismo espíritu, que todos estemos con una misma fe y que unidos en unanimidad podamos alabar y glorificar a Dios, dejando de lado las cosas secundarias que no son importantes, que no van a añadir a nuestra salvación, sino que son cosas no esenciales dentro de la vida del creyente. Ahora, hay ciertos parámetros que nos habla la palabra de Dios, pero hay cosas que simplemente son como zonas grises, en donde la palabra del Señor nos habla acerca de la convivencia, pero no nos dice, ¿es así o es de esta otra forma? Porque a lo largo de la historia, los hombres son los que han hecho esto. Esta es la manera que debes de vivir, la manera que tienes que vestir, esto es lo que tienes que comer y esto es lo que tienes que hacer. Y esto ha dañado a la iglesia, ha dañado la fe de muchas personas. Incluso algunos no han regresado a la iglesia porque han vivido situaciones como estas, que han sido juzgados, menospreciados, que han sido vistos con malos ojos, etc. Y esto es lo que ha dañado a la iglesia, ha manchado el testimonio de la iglesia. Entonces, Pablo nos da estos consejos prácticos para que podamos enfocarnos en lo esencial, que es abundar en el amor de Dios, es abundar en el amor fraternal como iglesia, entre hermanos, y que estas cosas secundarias no sirvan para que traigan conflictos y divisiones dentro de la iglesia, por cuestión de opiniones. Muy bien, entonces vamos al capítulo 14, en versículo 1, nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Primero, cuando vemos esta palabra, recibid al débil en la fe, o el débil en la fe, algunas veces vamos a pensar automáticamente, inmediatamente en aquellas personas que apenas están dando primeros pasos de la fe, que apenas están en un proceso de crecimiento en la fe. Pero el enfoque de Pablo no es este no es el contexto del cual nos está hablando. Más bien, por el contrario, las personas que son nuevas en la fe se convierten como en esponjas, porque absorben todo lo que la predicación y la enseñanza, y por eso la necesidad y la importancia de poder enseñar todo el consejo de Dios, poder enseñar y predicar la palabra de Dios, para que el mismo creyente vaya creciendo, expuesto a la palabra de Dios, y comience a dar frutos la palabra de Dios en la persona, no lo que diga el pastor, ni los lineamientos que los hombres quieran poner, sino que sea la palabra de Dios alimentando su vida y el Espíritu Santo haciendo una obra en él para que crezca y madure. Por lo tanto, entonces, debemos comprender que cuando Pablo habla acerca de los débiles en la fe, más bien está refiriéndose a aquel creyente religioso, legalista, que conoce tanto de la palabra de Dios, que su pecho se infla de orgullo al decir: esta es la manera y este es el prototipo del cual el creyente tiene que tener para ser un cristiano verdadero. Tiene que vestir de tal forma, tiene que hablar con esta elocuencia, palabras religiosas, y se jacta más bien de tener una relación y de ser fuerte espiritualmente,
cuando en realidad es débil en la fe. ¿Por qué? Porque pone su esperanza en toda esta religiosidad, en toda esta investidura, apariencia de fortaleza espiritual, cuando en realidad el Evangelio es sencillo y es práctico. Lo lamentable con esto es que es lo que les decía al inicio. Ha lastimado la fe de muchas personas. Ha dividido iglesias, congregaciones, porque no hayan cómo salir de ese prototipo de persona religiosa, el cual se ha establecido, y no bajo los principios bíblicos, sino bajo perspectivas personales. Entonces, es a esta persona a la que Pablo se está refiriendo, que busca cómo ser elocuente con sus palabras religiosas, que busca cómo evaluar a los demás hermanos en la manera en la que visten, cómo hablan, lo que practican, o como estamos viendo acá, lo que comen, o cómo adoran al Señor. Y todo esto, ¿sabe? No añade en absoluto nada para la doctrina de la fe, para nuestra salvación, no añade en absoluto en la manera de nuestro crecimiento espiritual. Son cosas secundarias de la vida cristiana, porque son perspectivas de cada persona. Y esto es dañino. Esto es dañino para la persona, pero también para la convivencia de la iglesia. Ahora, en el contexto en el que estamos, recordemos, es la iglesia en Roma, una iglesia que es una mezcla de judíos, cristianos y de gentiles. Por lo tanto, ¿quiénes encajan en este perfil del cual Pablo está hablando? Los judíos cristianos, en su mayoría. ¿Por qué? Porque ellos han trasladado toda su tradición y costumbre judía al cristianismo. Y entonces han comenzado a aplicar muchos de los principios que ellos tienen como cultura en el cristianismo y han comenzado a exigirles a otros incluso. ¿Cómo es la manera en la que deben de vivir? ¿Qué deben de comer? ¿Qué deben de decir? ¿Cuál es el día del Señor? Que es lo que vamos a ver el siguiente ejemplo más adelante. Recordemos, esta no es la primera vez. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia crecía y el cristianismo y el evangelio estaba siendo difundido en tierras gentiles por Pablo principalmente, nos topamos con una situación muy similar. En el libro de los Hechos, capítulo 15, vemos una discusión que hay en la iglesia en Jerusalén acerca de los gentiles, porque ellos no se estaban circuncidando. Y entonces los judíos cristianos estaban exigiendo de que los gentiles tenían que ser circuncidados, básicamente dando su voto, su pacto de fe con el judaísmo para luego poder acceder al cristianismo. Y esto fue una discusión que hubo entre Pablo, Bernabé, los líderes de la iglesia en Jerusalén, pero luego también Pedro tuvo esta confrontación en carne propia. Porque cuando el Señor le mostró diferentes animales en una visión, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Pedro dice, no, Señor, yo nunca he probado cosa impura. Y él le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado. Dándole a entender que no es acerca de la dieta, de lo que comen, de lo que haces o no, sino que es acerca de la gracia, de la salvación en Jesucristo. Es acerca de la fe. Eso es lo esencial. Estas otras cosas, sí, si culturalmente el judío continuaba practicándolas, adelante. Pero las hacía con el entendimiento de que ahora su vida
no depende de sus obras, sino de su relación con el Señor. Pablo mismo fue al templo, el Señor asistía al templo en las fiestas, pero con el entendimiento claro de que no era acerca de lo que se hacía, sino era acerca de la relación personal con el Padre. Entonces, ¿cuál fue la sugerencia de la iglesia en Jerusalén? Bueno, que los gentiles buscaran alejarse de las prácticas culturales y tradicionales de sus pueblos, prácticas inmorales, y el consumo de ciertos alimentos que propiamente venían directo del templo de los ídolos. Y esto para guardar el corazón de los hermanos judío-cristianos, para que ellos pudieran tener una convivencia. Y todo fue sugerencia para que en amor hubiese convivencia, hubiese unidad, amor fraternal. No fue algo rígido y establecido de que tenía que ser de esta manera. A cambio de eso, a los judíos se les dijo, el gentil no tiene necesidad de circuncidarse para ser salvo. Así que no se metan en el terreno de cada quien respecto a cosas secundarias, porque al fin y al cabo el Señor va a hacer la obra en cada persona. El Señor es quien va a ir trayendo convicción de lo que debemos de hacer, de cómo debemos de vivir, pero también la convicción vendrá a través de lo que leamos en la palabra de Dios. Así que no es acerca de lo que comemos. Si usted quiere decidir y inclinarse por una dieta vegana, adelante. Pero si usted su dieta la quiere basar en comidas rápidas, adelante. Nada más sepa que van a haber consecuencias de una u otra manera en su cuerpo. Van a haber consecuencias. Ahora, no dejemos de lado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que administrarlo de una buena manera. Ahora, si usted quiere dedicar su vida al ejercicio, adelante. Pero la cosa es que siempre y cuando estas cosas no vayan a influenciar en su devoción a Dios, no vayan a quebrantar y pasar por encima ni sobrepasar los principios bíblicos de la fe en su vida. Pero tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. En realidad son cosas secundarias. Son cosas secundarias. Pablo entonces lo que nos está hablando acá es que debemos de recibirlos a los hermanos que están lidiando con esta situación legalista, no para acusarlos y para decirles, vea, usted tiene que dejar de pensar así, dejar de hablar de esta manera, esto, lo otro, no. Para no contender respecto a opiniones, sino más bien para practicar el amor fraternal, la unidad en el Señor, en las cosas que son esenciales, en nuestro crecimiento, en nuestro aliento. Más bien, la palabra de Dios nos anima para preocuparnos unos por otros y velar por las necesidades de los demás hermanos. Esto sí es esencial. La intercesión, la oración unos por otros, esto sí es esencial. Estudiar la palabra de Dios, no para comenzar a contender sobre opiniones, sino más bien para enriquecernos y ser alimentados y ser corregidos, exhortados. Esto sí es esencial. Pero la manera en la que comemos, vestimos, hablamos, etc., son cosas que quedan en un segundo plano en nuestra vida espiritual. Así que debemos tener la actitud correcta con este tipo de personas. Y es el ánimo de Pablo a la iglesia en Roma. Versículo 5, tenemos otro ejemplo que Pablo expone. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. De los que viven. Entonces, tenemos algo muy claro. Es posiblemente que haya un conflicto con las tradiciones y culturas entre gentiles y judíos en la iglesia. Porque son diferentes. Tienen un entendimiento, una visión del mundo completamente distinta, un trasfondo diferente. ¿Sabe? Al igual que cada uno de nosotros. Algunos que han sido criados en la fe, aprendieron a vivir de cierta manera. Y por experiencia personal, cuando he sido expuesto a la palabra de Dios, mi manera de ver el cristianismo comenzó a cambiar. Porque entonces ya mi manera de pensar era distinta. No religiosamente, no legalistamente, no fanáticamente, ni emocionalmente, sino que ahora con entendimiento de lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo es el día del Señor? ¿Cuál es el día de adoración? En el Antiguo Testamento, Dios guió al pueblo de Israel para que este día fuese el sábado, el último día de la semana, el Shabbat, que inicia a finales o en el atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado. Este era el día del Señor, establecido en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo vemos haciendo milagros, sanando enfermos, sus discípulos recogiendo el alimento para el día sábado, el día de reposo. Y por eso fue juzgado, fue menospreciado el Señor múltiples veces. Caminaban largas distancias en el día de descanso, porque el Señor es dueño del día de adoración, no nosotros. El día del Señor fue diseñado, fue establecido para los hombres, pero el Señor es dueño de todos los días. Ahora, en el Nuevo Testamento, básicamente, esta tradición se deja de lado, queda en un segundo plano. Y lo vemos de esta manera, el Señor, de nuevo, hacía milagros. Él no esperaba para poder sanar a una persona hasta el domingo, sino que Él veía la necesidad y tenía compasión, porque ya no era necesario exactamente guardar el día de manera legalista y religiosa como lo hacían los fariseos y los judíos en aquel momento. Comienza un nuevo pacto, comienza un nuevo día para el Nuevo Testamento. Ahora, por tradición, no como un decreto, como una proclamación del Señor, sino que por tradición, la iglesia del primer siglo comenzó a practicar esto, reunirse en los domingos. Pero, de nuevo, no porque el Señor lo estableciera así, sino por lo que representaba. El hecho de que un día, domingo, fue su resurrección, la resurrección de nuestro Señor. Y con esto se sellaba la garantía de nuestra salvación por gracia. Y a partir de ahí comenzó a ser una práctica que hasta el día de hoy continuamos practicándolo.
Pero personalmente, ¿cuándo es el día del Señor? El sábado, el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, el jueves, todos los días, porque todos son de Él. Entonces, unos lo guardan, otros no, dentro de un marco tradicionalista, cultural, pero esto es algo secundario, que no debería de afectar la convivencia dentro de la iglesia. Y este es el enfoque de Pablo en estos versículos. Que ni la dieta, ni la manera en la que quieren practicar la reunión o el día de adoración a Dios, que esto no sea impedimento para que ustedes puedan continuar conviviendo como hermanos. El Señor irá tratando y traerá convicción a cada uno. Siempre y cuando estas cosas no quebranten los principios bíblicos de fe en tu vida, que hagan en un segundo plano. Ahora, hay quienes del todo guardan todos los días para sí mismos, pero ya ningún día te pertenece. Él es quien ha creado los días. Todos son de Él. Ahora, no es que todos los días vamos a venir a la iglesia, pero, a ver, aunque usted tenga vacaciones de su trabajo, usted tiene que sacar tiempo para su comunión con el Señor y dedicar ese día a Él. Entonces, de nuevo, son cosas secundarias, pero que pueden traer conflicto o discusión dentro de la iglesia. Lo traía en este momento en la iglesia en Roma, y al día de hoy, aún muchos tienen discusiones absurdas por estos temas. Que si come cerdo o no come, bueno, estás bendiciendo, bueno, estás dando gracias a Dios, como dice en el versículo. Bueno, gloria a Dios, porque está siendo agradecido por la provisión del Señor. Que si estás comiendo solamente vegetales, bueno, excelente. El Señor hizo las semillas, creó los animales. Le dijo a Adán y Eva también que podían alimentarse no solamente de los árboles, sino también de las bestias del campo. Entonces, el Señor es quien ha provisto todo para que podamos comerlo. El Señor ha provisto el día para que podamos adorarlo, para vivir para Él, no bajo tus propios intereses. Entonces, enfoquémonos en las cosas esenciales, dejemos de lado aquellas que son secundarias. Ahora, esto no es pretexto para aquellos que que se dejan de congregar como tienen por costumbre, porque el ánimo de la palabra de Dios es a buscar la unidad y la convivencia como cuerpo de Cristo, que podamos congregarnos. Entonces también tenemos que ir balanceando esto. Lo que pasa es que los hombres a lo largo de la historia han desbalanceado lo que la palabra de Dios nos habla, y han distorsionado esto, y han visto o lo han aplicado a su propia conveniencia, y por eso es que se han vuelto legalistas, religiosos. Pero el Señor nos llama a recibirlos en amor, a practicar el amor fraternal, a amarnos sobre estas cosas, porque esto no debe terminar nuestra comunión como cuerpo de Cristo. Entonces, sea lo que sea que hagamos, nuestra vida pertenece al Señor. Sea que muramos o que continuemos con vida, a Él pertenecemos. Los días son de Él. A Él pertenecemos. Y a Él debemos de dar toda nuestra devoción. Entonces, luego de dejar claro este tema, Pablo va a continuar ahora acerca de el siguiente paso, y es el juzgar a los demás, el juicio hacia los demás hermanos. Versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Observe que Pablo habla de menosprecio y de juicio. ¿Por qué? Porque normalmente los gentiles eran los que menospreciaban la cultura y las prácticas del pueblo judío. Pero el judío entonces juzgaba. ¿Por qué? Porque el judío era el que tenía un mayor conocimiento del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Por lo tanto, juzgaba a los gentiles en su manera de vivir. Porque en el trasfondo, recordemos que para el judío, en el tiempo bíblico, para ellos los gentiles habían sido creados para alimentar el infierno. No tenían esperanza de salvación. Entonces, no es que ellos estén pensando esto ahora de sus hermanos en Cristo, pero viniendo de ese trasfondo entienden entonces que la manera de guardar su cristianismo, su vida, su nueva vida en Cristo, tiene que ser de esta manera, siguiendo también la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos eran los que juzgaban, pero los otros hermanos menospreciaban. No me diga nada, mejor no hablemos más del tema. Yo quiero comer esto, vivir de esta manera y adorar al Señor de esta manera. Pero es que usted lo está haciendo mal porque... Y esta era la situación que había en la iglesia y que actualmente hay también. No solamente en nuestra congregación, sino que también a nivel general de la iglesia. Por eso hay diferentes denominaciones que pasan juzgándose a ver cuál es la mejor y cuál es la manera. Son cosas secundarias. Porque siempre y cuando nos mantengamos en lo esencial, que es la palabra de Dios, y nuestra relación genuina con nuestro Señor Jesucristo, lo demás queda en un segundo plano, lo cual el enemigo va a aprovechar para traer división al cuerpo de Cristo. Pero el Señor nos llama a amarnos, tener una convivencia fluida en Él. Versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. El consejo de Pablo es no entrar en este juego de qué estás vistiendo, qué estás comiendo, qué es lo que estás haciendo, cómo estás viviendo el cristianismo. El consejo de Pablo es de que sepamos que todos vamos a compadecer delante del Señor por nuestras obras. Cuando habla del tribunal de Cristo, es diferente al tribunal de Dios. Porque aquí en el tribunal de Cristo es la iglesia que va a compadecer delante del Señor. Ya no es para ver si eres salvo o no. Es directamente cuando el Señor tratará con su iglesia, con el creyente. Y cuando nos menciona en el versículo 11, de que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará a Dios, es porque todos estaremos ahí adorando y exaltando al Señor, porque esto es lo esencial. ¿Sabe? El Señor no necesita ayuda para juzgar a alguien, para juzgar su manera de vivir, su devoción, etc. Es suficiente con la vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es suficiente con las debilidades que cada uno de nosotros tenemos que lidiar. Es suficiente con la comparecencia que tenemos que dar delante del Señor. Eso es más que suficiente. Así que tienes bastante por qué ocuparte para saber qué vas a decir delante del Señor cuando Él nos llame a cuentas. Y eso es lo que tenemos que tener claro.
de que no es acerca de las cosas secundarias, cosas no esenciales, sino que debemos enfocarnos en los principios básicos que el Señor nos habla acerca del amor no fingido, sin apariencias, de buscar la unidad en Él, de buscar practicar el amor fraternal entre los hermanos, velando por nuestras necesidades, velando por el estado de salud, de por qué el hermano no ha vuelto a la congregación, buscarlos en amor, vernos con compasión, con misericordia, con gracia, unos a otros. Porque, por ejemplo, si usted el día de mañana está siendo perseguido para ser asaltado o algo así, y la primera persona que usted ve es al hermano religioso, legalista, etc., dígame si eso importa para pedir ayuda. Claro que no. Usted deja todo lo secundario a un lado y se enfoca en lo esencial, que es buscar salvar su vida. Es exactamente a lo que el sentido que Pablo está refiriéndose en este capítulo. Concentrémonos en lo esencial, no en las cosas secundarias. Estos son los fuertes en la fe, los que apartan estas cosas no esenciales y se enfocan verdaderamente en la convicción de los principios que el Señor nos habla en su palabra. De esto se trata. De esto se trata. Ahora en versículo 13, leámoslo nuevamente, dice: así que ya no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué no está diciendo acá? Acá en este versículo no está diciendo que no tengamos la responsabilidad como cristianos de exhortarnos unos a otros. No está diciendo que como cristianos tenemos que reprender al hermano, a la hermana, cuando sea necesario. Pero no tenemos que hacerlo bajo nuestra propia opinión, nuestra propia perspectiva, sino cuando sea necesario dentro del marco de lo que nos dice la palabra de Dios. Y sabe, el exhortarnos unos a otros y el reprender al hermano cuando es necesario, esto es parte del amor no fingido del Señor. Porque no buscamos hacerlo para entrar en contienda, sino más bien para amar a nuestro hermano y buscar el bien común de la congregación, buscar el bien común entre nuestra relación, haciéndole ver con amor, con compasión, con gracia, de que hay maneras en las que podemos ayudarle al hermano. Y cuando el amor no fingido es lo que estamos reflejando, el Señor puede usar esto para restaurar, para levantar al hermano que ha caído, restaurar el corazón que ha sido quebrantado, pero también para reflejar a Cristo a aquellos que aún no le conocen. Ahora, cuando nos habla de que tenemos que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, es porque la murmuración y la crítica, eso es lo que provoca. Provoca ira, enojo, amargura, odio. Es abrirle la puerta al enemigo para que haga destrozos en nuestra vida, pero también en la comunidad. Entonces, estos principios son prácticos, hermanos. No solamente acá, dentro de la iglesia, sino también cuando nos topamos a alguien que tiene una manera distinta de pensar, de creer y de vivir su vida religiosa, o que sencillamente no cree en el Señor. Debemos buscar la convivencia, porque son personas débiles en la fe, de una u otra manera, o porque no conocen al Señor, o porque religiosamente están viviendo, legalistamente están viviendo.
¿Y qué es lo mejor que podemos hacer entonces? Buscar la convivencia, sabiendo los límites de qué temas mejor no tocar con la persona. Dedicarnos a lo que nos compete, a lo que nos une. Y reflejar el amor de Dios, la compasión del Señor, la misericordia y la gracia. En Romanos 13, versículo 10, habíamos leído anteriormente, semanas atrás, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Esto es parte del amor, evitar en la mayor parte posible el no entrar en conflictos de discusiones de opiniones, sino más bien enfocarnos en lo esencial, que es el amor no fingido entre los hermanos. Así que busquemos practicar esta convivencia, fundamentados en el amor de Dios. Esto sí es esencial. Busquemos practicar esto y dejar las opiniones y perspectivas humanas en un segundo plano, porque el Señor es quien va a traer convicción en cada vida, en cada corazón. Cristo murió por todos, por lo tanto a Él es a quien servimos, a Él pertenecemos, así que seamos instrumentos de su gloria y no instrumentos de pecado. Seamos instrumentos de su gloria y no tropezaderos para aquellos que aún están lidiando con cuestiones de la fe. Busquemos esta convivencia, que el Señor es quien va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Consejos prácticos, ¿verdad? Es más fácil cuando vemos esto y comenzamos a darnos cuenta cuál es la dirección por la cual cómo debemos caminar, de qué manera tenemos que caminar en nuestra salvación. Vean, el Señor nos está dando las herramientas de cómo vivir en medio de este mundo, honrando a las autoridades. Ya vimos cuáles son las excepciones, ¿no?, de la honra y obediencia a las autoridades. Cómo convivir en medio de esta sociedad, las responsabilidades que tenemos como ciudadanos de esta tierra, ciudadanos momentáneos de esta tierra, y ahora la convivencia entre el cuerpo de Cristo. Seamos testimonio, pero no de testimonio de cómo no se debe hacer, sino de cómo debemos caminar en el Señor. Hay diferencias entre nosotros, trasfondos diferentes, maneras de vivir diferentes, maneras de pensar, pero tenemos que concentrarnos en lo esencial, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por los consejos prácticos que tú nos das de cómo vivir nuestra salvación, de cómo adornarla, Señor, dando testimonio acerca de ti, de tu amor, de tu verdad. Padre, en esta mañana yo te pido que por favor derrames de tu Espíritu Santo sobre cada corazón, que nos llenes con la llenura de tu Espíritu Santo y nos ayudes a ser saturados de tu palabra para vivir conforme a ella, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a todos, Señor, tanto aquellos que están lidiando con opiniones y perspectivas religiosas, Señor, tradicionalistas, como aquellos, Señor, que estamos también buscando nuestro crecimiento y enfoque en las cosas esenciales. Padre, tú nos has amado a todos, tú has dado tu vida por todos, así que ayúdanos, Señor, a buscar la convivencia, Señor, como iglesia, como congregación, Señor, y como iglesia en general, Padre, como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, a vivir y caminar conforme a la convicción que tú estás poniendo en nuestras vidas, Señor, dejando las cosas de lado, aquellas cosas secundarias que lo que provocan más bien es distraernos del enfoque principal que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta área
Gracias por los consejos y exhortación que tú nos das en tu palabra, en este manual de vida que nos has dejado, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Celestial. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.